Calculemos el siguiente límite, si existe. Fijémonos en la variable y. Si en lugar de y al cubo, le colocáramos alguna otra variable, tendríamos en ambos miembros de la fracción polinomios de segundo grado. Esto nos sugiere que coloquemos y igual m, raíz cúbica de x. Entonces hallemos el límite por esa función. Reemplazamos la variable y. Desarrollamos. Simplificamos a x al cuadrado. Y obtenemos un límite que depende de la constante m. O sea, si le damos distintos valores a m, obtendremos diferentes límites. Por lo tanto, no existe límite en el origen de coordenadas. Veamos qué nos dice Wolfram Alpha. Coloquemos el límite en este cuadro. Enter. El límite votó 0, ¿qué está mal? A ver si le decimos que grafique la función. Borro el límite. Y en vez pongo la función f de x, y. Y luego esta cosa. Listo, ahí está la gráfica. ¿Y qué pasó? ¿Se arrepintió? Ya me puso otra gráfica, la primera parecía mejor. Y sí, aquí parece que el límite es 0. No me fío de este programa, aunque sí reconozco que me ha ayudado bastante. Probemos con otro programa llamado Maple. Coloquemos switchplots para llamar a las funciones involucradas en el ploteo. Luego definamos la función de dos variables. Insertemos la función que va a graficar, y la preimagen será un cuadrado del lado 2. Listo, aquí tenemos la gráfica. Pero también parece que el límite en el origen es 0. Coloquemos los ejes coordenados. A ver si se puede agrandar. Nada, el límite parece que es 0, lamentablemente no soy un experto en Maple. Si no le dibujaría en la superficie, las curvas que tomamos para afirmar que el límite en realidad no existe. Bueno, ¿qué me queda? Utilizar el Visual Basic de AutoCAD. Cada línea corresponde a diferentes valores de m. La gráfica lo hice punto por punto, a través de la curva que utilizamos para decir que el límite no existe. Movamos un poco los ejes. Como se puede apreciar, cada línea se acerca a diferentes valores en el eje Z, mientras los valores de X y Y se acercan al origen de coordenadas. Por eso debemos tener cuidado, al verificar con algún programa o graficador nuestro resultado que se obtuvo algebraicamente. Analicemos la continuidad de la siguiente función en el origen de coordenadas. Límites reiterados. En la primera permutación obtuvimos 0. No haremos el desarrollo de todas las permutaciones, ya que en todas obtendremos 0. A través de una recta, en 4 dimensiones, que pasa por el origen de coordenadas. Simplemente sustituimos. Simplificamos los x al cuadrado, y obtenemos un límite que depende de los valores de m, por ello el límite no existe en el origen de coordenadas. Y por consiguiente la función tratada no es continua en el origen. Analicemos la continuidad en el origen, de la siguiente función. Empecemos por los límites reiterados. Con la primera permutación.
Si observamos en esta función, a x como una constante distinta de 0, entonces esta función es continua para cualquier número y. Entonces al colocar y igual a 0, obtenemos. Esto es la función signo, y esto tiende a 1, si x tiende a 0. Hallemos los límites laterales. Por la izquierda. Como se sabe, la función signo retorna el valor -1 para los x menores a 0. Además, la función coseno es par. Y así tenemos el límite -2. Y por la derecha, hacemos lo mismo. Y obtenemos 0 como límite. Por lo tanto la función f, no es continua en el origen de coordenadas. Calcularemos el siguiente límite. Empecemos por los límites reiterados. Con una permutación bastará. Si en esta función observamos a x como una constante diferente de 0, entonces esta función es continua para cualquier número y. Por ello solo reemplazamos el valor y igual a 0, y deducimos que el límite es 1. Ahora calculemos el límite, a través de alguna recta que pasa por el origen, y que no es paralela a los ejes coordenados. Colocamos este valor en lugar de y. Acomodamos esta expresión. Miren, esto nos recuerda a un límite importante. Y así tenemos esta expresión. Y este límite es 0, y por lo tanto el segundo límite es 1. A través de una curva. Elegiremos una función continua en el origen de coordenadas. Entonces tendremos que hallar este límite. Más adelante veremos que no es necesario tomar una función particular para este caso. Puesto que x al cuadrado por el cuadrado de la función f de x es continua, entonces si x tiende a 0, la mencionada función, también tiende a 0. Acomodemos esta expresión. Y como se sabe, este límite tiende al número epsilon. Entonces solo resta calcular este límite. Calculemos este límite. Para ello nos serviremos de la siguiente propiedad que es fácil de demostrar. Que se cumple para cualquier par de números reales. Entonces tenemos. Cuando estos términos son positivos, podemos deducir esta inecuación. Multiplicamos ambos términos de esta desigualdad por x al cuadrado f al cuadrado. Y como hemos omitido a 0 del dominio, podemos dividir estos términos. Recalquemos que estas expresiones son mayores que 0. Ahora calculemos este límite, con ayuda de esta expresión. Notemos además que el límite de esta función es 0. Por el teorema de la estricción, o del sándwich, podemos deducir que este límite, es 0. Por fin, el límite que buscábamos, es 1. Todo parece indicar que el límite de la función que estamos tratando, es 1.
Pero no sabemos a ciencia cierta, si existe algún conjunto donde este límite sea diferente de 1. ¿Qué pasa si negamos que el límite sea 1? ¿Qué pasaría si esto fuera cierto? Veamos que esto no se cumple. Para ello será de utilidad la siguiente propiedad, que es válida para cualquier número real z. Es fácil verificar esta desigualdad, si recuerdan la serie de Taylor para la función exponencial. En lugar de z, coloquemos el cuadrado de xy. Noten que estas dos expresiones son positivas. Por consiguiente tenemos esta desigualdad. Si elevamos al cuadrado esta expresión, seguirá siendo mayor o igual que 1. Y con esto deducimos esta otra desigualdad. De estas tres desigualdades deducimos esta acotación. Por otra parte tenemos esta propiedad, recalcando que estas dos expresiones son positivas. Por eso podemos deducir sin problemas esta relación. A estas desigualdades, les pondremos como exponente, el recíproco de x al cuadrado, más y al cuadrado. Y obtendremos esto. Hasta aquí tenemos esto, y la reacomodamos un poco. Recuerden que deducimos esto. Por ello es fácil ver la validez de este desarrollo. Entonces elegimos las partes que son necesarias. Ahora restamos 1, a cada miembro de las desigualdades. Necesitamos acotar el valor absoluto de todo esto. Antes veamos esta función. La derivamos y buscamos algún punto crítico. Luego la volvemos a derivar. Y notamos que esta segunda derivada es positiva, sin importar el valor de z. Y por eso la función se abre hacia arriba, y el punto z igual a 0, es un punto de mínimo, es decir, que la función es mayor o igual a 2. Hacemos unos movimientos, y encontramos algo que va a ser muy útil, para esta parte. Entonces tenemos ya, estas dos expresiones, con las cuales podemos deducir la siguiente acotación. Y así tenemos la acotación del valor absoluto. Esto sale de la definición del límite. Nos serviremos de esto, para demostrar lo que sigue. Coloquemos epsilon a esta parte. Este es su respectivo delta en términos de epsilon. Deducimos esto. Que es un absurdo según la hipótesis, por lo tanto hemos demostrado que el límite de esta función es 1. Averigüemos si la siguiente función es continua en el punto 0,3. Primero veamos si existe límite en 0,3. Mediante una traslación, este límite equivale a calcular el límite en el origen de esta función. Hallemos el límite de esta función a través de los ejes coordenados. Solo se hará una permutación.
Entonces calculemos este límite. Fijemos a x como una constante, mientras y se acerca a 0. Y como esto es una indeterminación de la forma 0 entre 0, aplicaremos la regla del L'Hopital. Y es fácil ver que este límite es 1. Ahora calculemos el límite a través de una curva plana, que pasa por el origen de coordenadas. Elegimos alguna curva continua en el origen. Para calcular este límite, simplemente colocamos esta función en lugar de y. Antes de calcular este límite, haremos el siguiente análisis. Es fácil ver que x por la función g, es continua en 0, y la función h, será igual a x por la función g, en cierto entorno de 0. Por otra parte definamos una función j, cuyo dominio es cualquier número real, excepto el 0. Para componer h con j, debemos restringir a la función h, al valor 0, es decir que elegiremos un h cuyo dominio será un entorno reducido del punto 0, cuyas imágenes no sean 0. Además es bien conocido que este límite es 1. Por lo tanto, el límite de la composición h con j es 1. Es decir que el límite que buscábamos, es 1. Todo parece indicar que se verifica este límite. Pero necesitamos cerciorarnos que realmente este sea el límite. Quién sabe, de repente por allí aparezca un conjunto que incluya al origen de coordenadas, por el cual no exista el límite de esta función. Entonces supongamos que 1, no sea el límite. O equivalentemente supondremos que esto sea cierto. Fíjense en este detalle, sobre la existencia de puntos en el dominio de la función, que estén muy próximos al origen, donde se verifique esta desigualdad. Más adelante veremos que esto no se cumple. Antes de continuar haré una breve aclaración. Solo nos interesan los delta entornos centrados en el origen de coordenadas, que sean lo más pequeño posible, y que dentro de cada uno de estos entornos, estén los puntos del dominio de la función, que contradiga a esta desigualdad. O que la reafirme. Este será nuestro objetivo. Recordemos esta igualdad que viene de la serie de Taylor. El 1 pasa restando. Si excluimos a 0, podemos hacer lo siguiente. Volvemos a restar 1. Hasta aquí ya se va moldeando esta forma. Coloquemos esta expresión en forma de sumatoria, y de una vez encerremos esta igualdad en valor absoluto. Y apliquemos la desigualdad triangular a esta suma. Y es fácil ver que esta otra suma, es mayor que esto. Esta serie es convergente, si el valor absoluto de phi, es menor que 1. Esta suma converge a este valor. Listo, ahora en lugar de phi, coloquemos xy, y solo tomaremos los deltas comprendidos entre 0 y 1. Ya verán más adelante por qué nos interesan tales deltas comprendidos entre 0 y 1. Como sabemos, de esta desigualdad se deduce esta otra.
Entonces de aquí podemos deducir esta desigualdad. Como delta está entre 0 y 1, entonces esta expresión es positiva, y por lo tanto deducimos la siguiente relación. Dijimos anteriormente que phi no es 0, y por ello tampoco lo es x por y. Entonces multiplicamos esta desigualdad por el valor absoluto de xy. Y por esto, deducimos esta relación. Y por consiguiente tenemos esta acotación. Si colocamos epsilon a esta fracción, tendríamos a delta en términos de epsilon. En fin, esto quiere decir que para cualquier delta entre 0 y 1, no se cumple esta desigualdad. Y con esto hemos demostrado que el límite es 1. Y esta función es continua en 0,3. Calculemos el límite de la siguiente función. Límites reiterados. Primera permutación. Como en este límite, x no tiene nada que ver, lo sacamos fuera del alcance de este límite. Fíjense que este límite no existe, por lo tanto tampoco existe todo este límite. Pero aún no podemos asegurar que la función f no tiene límite en el origen de coordenadas. Mencioné un corolario en el primer vídeo, que decía: si el límite de la función existe, entonces el límite también existe por cualquier conjunto. Pero hay que tener en cuenta de qué conjunto se está tratando. Tal conjunto está incluido en el dominio de la función f, y el punto límite es de adherencia de la cerradura del mencionado conjunto. Me refiero a esto. Sea f una función, cuyo dominio A es un subconjunto del plano, y digamos que este límite existe, entonces si elegimos algún subconjunto de A, donde este punto sea de adherencia a la cerradura de E, es decir al propio conjunto E, unido con su frontera, existirá el límite del punto mencionado, por el conjunto E. Además, estos límites son iguales. Y el objetivo es encontrar límites diferentes, o sea que esto nos dé diferentes valores, o que estos límites no existan. Pero tengan muy en cuenta que el conjunto E es parte del dominio de la función. Retomemos en lo que nos quedamos. El eje X no es parte del dominio de la primera función. Por eso de la no existencia del límite reiterado, no se deduce la no existencia del límite de la primera función, en el origen de coordenadas. Por eso si van a calcular límites, ya sea por los límites reiterados, que es lo mismo decir por dos líneas rectas paralelas a los ejes coordenados, o ya sea límites por rectas dependientes no nulas y no infinitas, o bien por límites por una función, todos estos conjuntos, deben ser parte del dominio de la función. Aunque en el ejercicio anterior no tomamos en cuenta esto, ya que no ocasionó ningún problema al calcular los límites reiterados. Hay que ser muy cuidadosos cuando el límite no exista, como sucedió en este caso. El límite de la primera función, en el origen, es 0. Más adelante demostraremos esto. Y como dijimos, el límite a través del eje X no existe. Ahora veremos que este límite se verifica.
O de forma simbólica, demostraremos que existe un delta en términos de epsilon. Empecemos con esto. Esto lo sabemos de la definición de la función seno. Y es fácil deducir esta desigualdad. Además de esta desigualdad, deducimos esto. Y por consiguiente deducimos esta acotación. Es decir que encontramos a delta en términos de epsilon. Y para terminar, el límite de la segunda función a través del eje x, es 0. Noten que el dominio de la función f, es la unión de dominios de la primera función y la segunda. Por eso el límite de la función f, en el origen de coordenadas, por todo el plano, es 0.